Noticias de última hora. Daniel Noboa califica de traición a la patria a comentarios que sugieren que México podría declarar la guerra a Ecuador por la captura de Jorge Glass en la embajada. El presidente dijo que sus críticos anteponen intereses partidistas. Rafael Correa considera que la incursión a la embajada mexicana es un caso para guerra. Mediante un texto difundido la tarde del lunes, 8 de abril, el presidente Daniel Noboa por primera vez se pronunció directamente sobre la situación diplomática con México y justificó la incursión a la embajada mexicana, en Quito, donde fue capturado el exvicepresidente de la República Jorge Glass, hecho ocurrido la noche del viernes 5. La carta está dirigida a los ecuatorianos y a la comunidad internacional. El documento inicia diciendo que ha tomado decisiones excepcionales para proteger la seguridad nacional, el Estado de Derecho y la dignidad del país, que rechaza cualquier tipo de impunidad a criminales, delincuentes, corruptos o narcotraficantes. Noboa afirmó que no se podía permitir que asile a delincuentes sentenciados, que han estado involucrados en crímenes muy graves, lo cual, según el mandatario, viola el artículo 3 del Acuerdo de Caracas, el artículo I de la Convención de Montevideo y el artículo 41 de la Convención de Viena. Además, señaló que tampoco se podía permitir que se corra el riesgo inminente de su fuga, como nos ha pasado antes, y se burlen nuevamente del pueblo ecuatoriano. El presidente ecuatoriano, sin mencionar nombres, hizo alusión a los líderes y agrupaciones políticas que cuestionan y rechazan sus decisiones, entre los cuales están el Movimiento Revolución Ciudadana, RC, y su máximo líder, el expresidente Rafael Correa. Noboa los acusó de anteponer sus intereses particulares a los del país. Hemos visto las reacciones de algunos grupos que han puesto sus intereses y proyecto político por encima de la soberanía, dignidad y la justicia del Ecuador. Otros han tratado de volverlo una lucha ideológica, tratando de encasillarme en un extremo del cual nunca he sido parte, expresó el jefe de Estado en la carta que lleva su firma. Seguimos con las noticias. Jorge Glass se encuentra estable luego de una supuesta sobredosis de medicamentos. Los abogados del exvicepresidente señalaron que no han podido verlo ni han tenido contacto con él. El exvicepresidente de la República Jorge Glass fue trasladado al hospital militar, en Guayaquil, debido a una supuesta sobredosis de medicamentos, informaron militantes del Movimiento Revolución Ciudadana. El traslado desde La Roca, donde Glass cumple prisión preventiva, se realizó en medio de un fuerte resguardo policial y militar a las 12:20. En el hospital militar le dieron los primeros auxilios, indicaron trabajadores de la Casa de Salud. Fue rápido y de aquí salió, añadieron. Fuentes cercanas al exfuncionario confirmaron que se encuentra estable. Un equipo de El Universo constató que el carril de ingreso hacia el Hospital Naval ha sido cerrado y bloqueado con una retroexcavadora. Tampoco permiten tomar fotos. Una fuente del centro penitenciario indicó que Glass presuntamente se tomó 2 o 3 pastillas que le han afectado porque tenía gastritis. Además mencionó que desde el domingo no se alimentaba. Glass permanece en esa cárcel de máxima seguridad desde la mañana del pasado 6 de abril luego de que la Policía Nacional ingresara a la Embajada de México, país que le había concedido asilo político el día anterior. El equipo de defensa nacional del exvicepresidente, representado por Andrés Villegas, Vinicio Tapia y Marcelo Orellana, informaron que habían solicitado a las autoridades ecuatorianas poder tener acceso a su cliente y que finalmente tenían previsto verlo esta tarde para poder constatar su estado de salud. Seguimos con las noticias. Este lunes en Estados Unidos empezó el juicio contra el excontralor del correísmo Carlos Pollitt, quien enfrenta 6 cargos por corrupción vinculada a los casos Seguro Sucre y también Odebrecht. El exfuncionario ecuatoriano podría ser sentenciado hasta 100 años de cárcel. En la Corte del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, agentes fiscales de ese país buscarán convencer al tribunal del caso sobre la culpabilidad del ex titular de la Contraloría General del Estado en tiempos de revolución, Carlos Pollitt Fayoni. Sobre él pesan 6 cargos que, de considerarse la pena máxima, aunque es poco probable, podrían terminar en una sentencia de 100 años de prisión. La acusación se divide así: un cargo por conspiración para lavar activos con una pena máxima de 20 años de prisión. 3 cargos por encubrimiento de lavado de activos cuyas penas suman 60 años tras las rejas. Y 2 cargos por participar en transacciones de propiedad privada derivada de actividades ilícitas que suman 20 años de prisión. En la mira de las autoridades estadounidenses el caso Seguro Sucre. Pollitt habría recibido una coima de un poco más de $500,000 de parte de empresarios de reaseguros a cambio de ejercer presión a favor de mantener contratos. Es apenas uno de los hechos, pero Estados Unidos va por una red más grande. En este caso, Juan Javier Rivas Domenech, exgerente de Seguro Sucre, y Diego Sánchez, empresario del ramo, rendirán sus testimonios. Pollitt también es uno de los personajes clave del caso Odebrecht, por el que en Ecuador ya tiene una sentencia.
habría recibido $10 millones de parte de la constructora a cambio de desvanecer glosas sobre contratos de la firma brasilera, dinero que fue introducido en el sistema financiero estadounidense a través de la compra de bienes inmuebles. Como testigo de este caso, entre otros, ha sido citado el ex ejecutivo de la compañía José Conceizao Santos, un hombre conocido en Ecuador, pues fue quien admitió haber pagado por lo menos $14 millones al ex vicepresidente Jorge Glass, parte de ello entregado en efectivo a su tío Ricardo Rivera, caso por el que ambos fueron sentenciados a finales de 2017, pero que sigue vigente en cortes estadounidenses a la fecha, donde podría surgir nueva información. Seguimos con las noticias. Noboa dice que todo delincuente sentenciado cumpla su pena en la cárcel, cueste lo que cueste. El presidente Daniel Noboa aseguró que el narcoterrorismo contaminó a algunos políticos delincuentes en Ecuador. En medio de la crisis diplomática con México, tras la irrupción a su embajada para la detención del exvicepresidente Jorge Glass, el presidente Daniel Noboa dio declaraciones en las que se refirió a políticos delincuentes. El primer mandatario participó la mañana de este lunes, 8 de abril, en un evento de empleo joven, en el que también aprovechó para hacer campaña por la consulta popular. El gobierno también tiene una utopía que debe ser una realidad, y es un Ecuador sin impunidad. Que todo delincuente sentenciado cumpla su pena en la cárcel, cueste lo que cueste, expresó Noboa. Añadió que gracias a las Fuerzas Armadas y a la policía, el gobierno no ha descansado en el combate al crimen y al narcoterrorismo. Necesitamos de su apoyo en la próxima consulta, insistió Noboa a los asistentes al evento, al tiempo que prometió desarmar a los delincuentes. Estas declaraciones ocurren en medio de una tormenta diplomática, luego de que la policía de Ecuador irrumpió en la Embajada de México para detener al exvicepresidente Jorge Glass. Según la canciller Gabriela Sommerfeld, fue una disposición del propio presidente de la República, a quien se le informó sobre las consecuencias del hecho. El gobierno ecuatoriano defiende que México también cometió violaciones a la Convención de Viena, al otorgarle asilo a Glass, quien está sentenciado por actos de corrupción y es procesado por un presunto delito de peculado. Hoy el presidente de la República, Daniel Noboa, se refirió en parte de su discurso a lo que ha pasado con el ex vicepresidente Jorge Glass, quien fue detenido en el interior de la Embajada de México en Quito. El primer mandatario señaló que el Ecuador no soporta más impunidad y que se va a luchar contra ella, cueste lo que cueste. El gobierno también tiene una utopía que debe ser una realidad, y es un Ecuador sin impunidad. Que todo delincuente sentenciado cumpla su pena en la cárcel, cueste lo que cueste. Gracias a nuestras Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional no hemos descansado en el combate al crimen y al narcoterrorismo. La dignidad y la justicia viene antes que cualquier cosa. Ese narcoterrorismo que ha querido agrietar a nuestra sociedad, ha querido romperla, dividirla. Por eso contaminó la justicia y algunos políticos delincuentes. Aquí estamos para enfrentarlos, para decirles que reforzaremos nuestras leyes. Además hizo un llamado en esta ocasión a los jóvenes para que apoyen la consulta popular del 21 de abril, pues aseguró que es la única arma para luchar contra la inseguridad y el desempleo. La mejor manera de trabajar por la seguridad y el empleo es participar en la consulta. Cada una de las respuestas que ustedes den en esa consulta será fundamental para tener un futuro de paz, empleo y desarrollo en Ecuador. Esa es su arma es el sí. Necesitamos su apoyo, porque ustedes más que ninguno, al igual que yo, vemos el futuro como lo más importante, porque tenemos muchas ganas de vivir, muchas ganas de trabajar, muchas ganas de vivir en paz. En más noticias. Judicatura destituye a juez que dispuso traslado de alias Fito de la Roca a la cárcel regional, en Guayaquil. El funcionario fue suspendido en enero de este año. El Pleno del Consejo de la Judicatura destituyó a Diego P., juez de la Unidad Judicial de Garantías Penitenciarias de Guayaquil, durante una sesión ordinaria realizada este lunes, 8 de abril. Dicho funcionario dispuso el regreso de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, cabecilla de los choneros, a la cárcel regional, desde La Roca, en septiembre del año pasado. Por medio de sus abogados, Fito, hoy prófugo, presentó una solicitud para que se respete una decisión judicial anterior que prohibía que lo trasladaran a otra prisión por cuestiones de seguridad. Esto, luego de que en agosto del año anterior fuera trasladado desde la cárcel regional a La Roca, en medio de una intervención militar y policial. En ese entonces al menos 2.000 militares y policías realizaron una intervención celda por celda. Sacaron a los reos a los patios mientras se revisaba cada uno de los espacios en busca de caletas con armas, municiones, drogas y celulares. La mañana de este lunes 8,
con el voto unánime de los vocales Yolanda Yupangui, Solanda Goyes, Mer Benavides y el presidente Álvaro Román, el Pleno del Consejo de la Judicatura destituyó al juez Diego, por haber incurrido en una infracción disciplinaria gravísima, prevista en el artículo 109.1 del Código Orgánico de la Función Judicial, al haber vulnerado la independencia interna de los servidores judiciales, argumentando hacer uso de sus facultades de supervisión. En más noticias. Ambos países fueron afectados por incumplimientos, pero Ecuador recibió una provocación, aseguró la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, sobre el conflicto con México. México rompió las relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador, luego de que uniformados ecuatorianos ingresaran a la embajada a capturar a Jorge Glass. México y Ecuador suspendieron sus relaciones diplomáticas tras el evento del pasado viernes, 5 de abril, cuando la Policía Nacional ingresó a la Embajada de México en Ecuador para detener al exvicepresidente de la República Jorge Glass, a quien se le había concedido el asilo político. Desde entonces, varios países e instituciones han condenado las acciones tomadas por el gobierno ecuatoriano, al entrar forzosamente en la Embajada mexicana. Gabriela Sommerfeld, la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, se pronunció hoy sobre la ruptura de las relaciones con el país norteamericano y la perspectiva internacional del conflicto. El Ecuador tiene que seguir adelante, pero primero se tiene que hacer respetar la soberanía, nuestra democracia y la dignidad del país, dijo la canciller en una entrevista en Teleamazonas. No puede haber interferencia de terceros países que amigablemente están siendo recibidos en nuestro país, señaló. Según Sommerfeld, hubo una intromisión de México en los asuntos del Estado ecuatoriano al abrir las puertas de su embajada a Glass, quien se encontraba con sentencia ejecutoriada y en libertad condicional. Hubo constantemente incumplimiento a los artículos de la propia Convención de Viena que México invoca, aseguró la funcionaria, refiriéndose a un acuerdo internacional sobre las sedes diplomáticas. ¿Qué es más grave, eso o todos los artículos que permanente y de forma reiterativa fueron violados por la Embajada de México?, cuestionó. En más noticias. La bancada del correísmo presentó 2 solicitudes de juicio político tras la detención de Jorge Glass, una en contra de la canciller de la República y la otra en contra de la ministra de Gobierno Mónica Palencia. La detención del ex vicepresidente Jorge Glass en la Embajada de México salpica a la Asamblea Nacional. Es un hecho la ruptura del acuerdo inicial que tenía el gobierno con el correísmo y también con el Partido Social Cristiano. Es más, este mismo fin de semana ya presentaron 2 solicitudes de juicio político en contra de funcionarios del gobierno por estas acciones. Han dicho que se sentirá una vez que tengan que votar. La ruptura del acuerdo legislativo que tenía el gobierno de Daniel Noboa con el correísmo y el Partido Social Cristiano es un hecho. La detención de Jorge Glass en la Embajada de México provoca que en la Asamblea la Revolución Ciudadana se convierta en oposición al gobierno. La asambleísta Viviana Veloz dice que a la interna de la bancada el expresidente Correa les dio una disposición clara. A quienes no acaten las disposiciones que se realizan como bloque, porque son disposiciones que se toman en consenso con todos los miembros de la bancada, serán expulsados de nuestro bloque legislativo. Y del anuncio pasaron a las acciones. Este mismo fin de semana, legisladores del correísmo presentaron 2 solicitudes de juicio político, una en contra de la canciller Gabriela Sommerfeld y otra en contra de la ministra de Gobierno Mónica Palencia. Responsabilidades que ellos han tenido a la invasión a la Embajada Mexicana, a la vulneración de la Convención de Viena y también a la relación diplomática de lo que significa el asilo humanitario. Son figuras que cada una de las autoridades y cabezas de cartera de Estado tendrán que responder. El acuerdo inicial que logró el gobierno con la Revolución Ciudadana y el PSC le permitió aprobar 5 proyectos de ley. Al regreso del receso legislativo, la realidad será otra, dice el legislador social cristiano Vicente Tallano, pero asegura que su bancada se mantendrá abierta al diálogo. Nuestro manejo va a ser el mismo. Nosotros hemos tenido diálogos absolutamente con todas las bancadas legislativas, porque esa es una de las razones de un parlamento. Debatir, dialogar, confrontar ideas, y vamos a seguir manejándonos con la misma tónica con la que lo hemos venido haciendo. Construye tiene claro que con la bancada correísta no tendrán acuerdo alguno, no así con el resto, dice Camilo Salinas. Nosotros nunca hemos estado ni con el gobierno, peor con la Revolución Ciudadana. Nosotros estaremos donde el Ecuador realmente necesite que esté el movimiento Construye. Las actividades se retomarán en asamblea este miércoles 10 de abril. Las comisiones se volverán a reunir y para el jueves está prevista ya una convocatoria al Pleno. El gobierno regresa del receso sin un aliado para legislar.